Recientemente, el creador del manga de Shingeki no Kyojin, Hajime Isayama, estuvo en una entrevista para la Illustrated Note Magazine número 43 y entre otras cosas habló acerca de la creación de los personajes. La traducción para el inglés fue hecha en el Tumblr de Fukushu, pero yo te voy a traer por primera vez en español lo que dijo Isayama en su entrevista completa. Comencemos. Habiendo servido como protección de los titanes, los seres humanos vivían en muros de 50 metros, experimentaron por primera vez una falsa sensación de paz a cambio de la libertad. Esta es la historia popular e impactante del manga shonen Shingeki no Kyojin. Por un lado, el atractivo de esta serie de recursos descansa en la originalidad de la historia, pero también se deriva de la riqueza de sus personajes, aquellos que no son hombres y mujeres sin defectos, sino que cada persona soporta sus propias batallas internas e invierte todo su ser en lucharlas. Aquí, el autor Hajime Isayama expone las estrategias detrás de los diseños de los personajes de Shingeki no Kyojin, así como las ideas de los personajes que ha invertido en ellos. Shingeki no Kyojin, creación de personajes. Respecto a los diseños de los personajes de Shingeki no Kyojin, nos acercamos al creador Hajime Isayama con preguntas en tres direcciones: contextualización, características únicas y crecimientos. Pregunta número 1. ¿Cómo se conceptualizaron los personajes? Por favor, díganos su proceso en llegar a estos personajes muy llamativos. La esencia final de Shingeki no Kyojin ya estaba decidida desde el comienzo de la serie. La historia nació en un inicio, y dentro los personajes clave fueron creados con el fin de ampliar la trama, especialmente Eren. Él tiene la responsabilidad de llevar la historia y quiere enfrentar cada obstáculo directamente. El espíritu de lucha que no abandona a Eren es lo que establece las bases como personaje. ¿Cómo visualizó las personalidades? La mayor parte del tiempo tenía algunas referencias reales. En comparación con mi necesidad de pensar desde cero, considero más práctico absorber las influencias externas. Por ejemplo, el concepto de mi casa vino a mí después de un cliente que conocí cuando trabajaba de tiempo parcial en un café internet. En aquel entonces me preguntaba constantemente, ¿cómo podía fabricar a este personaje? Y en el momento en el que vi a ese cliente pensé, ¡justo así! De inmediato, agarré un recibo junto a mí y dibujé algunas ideas en la parte de atrás. El concepto de clan del Mar del Oriente, el clan de mi casa e incluso, incluyendo a mi casa como llevaba la bufanda, fue a través de los detalles que reuní en ese entonces. Por otra parte, aunque yo utilizaría a atletas, amigos que conocí en mi ciudad natal, etc. como inspiración, lo que busco no es una cara bien proporcionada, hermosa, sino una cara fuerte. ¿Cómo se manejan estos demasiados personajes en una serie tan larga? Siempre guardo los borradores originales de mis primeras deliberaciones sobre un personaje y los utilizo como punto de partida. Incluso si los borradores eran simples garabatos que de alguna forma se me ocurrieron mágicamente. Como se trata de una serie de larga duración, cuanto más dibujas, más evoluciona tu versión ideal acerca del concepto. Si siento que mis dibujos se han vuelto extraños, me referiré a los borradores originales de nuevo y luego vuelvo a intentar un retorno hacia la dirección correcta. Al mismo tiempo, sus ilustraciones agudas de los titanes se han convertido en un tema aparte. El debut del titán colosal en el capítulo 1 puede ser considerado como el símbolo de toda la serie. Un monstruo sin piel, gigantesco. Sin embargo, sus ojos siguen siendo los de un joven ingenuo. Le di párpados muy gruesos y ojos de ballena. El resto de su físico es espantoso y artificial, pero mientras exista una disonancia, el resto del titán colosal naturalmente se vuelve más realista. Hace 8 años, cuando logré la serialización de la serie, pensé, nadie prestará atención al manga de un novato, porque la interrupción o el hiatus es inevitable. Bajo tal comprensión, consideré la idea de que cuando alguien mencione Shingeki no Kyojin, debe pensar en él, el titán colosal. Así decidí crear un icono para la serie en primer lugar, y así es como el titán colosal llegó a ser. Para mí, un shonen no puede vivir sin estos elementos más comerciales. Pregunta 2. ¿Cómo se aplican los rasgos únicos de un personaje? ¿Cuál es tu truco para enriquecer a un personaje con características tan distintas? Si te refieres a los personajes del manga, no tienes que asegurarte de que en cada parte de él o ella necesita ser atractivo o atractiva. Por el contrario, debe dibujar de una manera que hace que la gente se preocupe por sus físicos, porque es así como el lector se sentirá con más intimidad hacia ellos. Por ejemplo, el amigo de Eren, Armin.
Incluso si tiene rasgos occidentales, le di una nariz más redondeada que le inspira más afecto. Levi es el soldado más fuerte de toda la humanidad, pero tiene una disposición inesperada que es casi decepcionante. Para ser franco, es muy pequeño, para concebir la idea de que el más pequeño puede salir victorioso. Para Eren no tenía ideado colocarle esas cejas porque a menudo se enoja y amplía los ojos. Sin embargo, no pude lograr otro efecto porque mis habilidades de dibujo no eran suficientes en ese entonces. ¿En qué fue especialmente cuidadoso para agregar rasgos únicos? Consideré el equipo de maniobras tridimensionales usado por los soldados con el fin de la batalla en el aire, donde tienen dos espadas para atacar a los titanes. No importa el soldado, utilizan exactamente la misma estrategia para luchar. En muchos shonen de manga basado en la acción, usualmente hay habilidades especiales o movimientos instantáneos para un personaje clave, así que también pensé que esto podría aumentar el valor comercial de una serie, pero en Shingeki no Kyojin no establecí estos elementos por dos razones. En primer lugar, yo personalmente no estaría interesado en tales ideas como un lector, y en segundo lugar, si agrego estos detalles como estoy progresando la historia, habría aún más información para explicar. Si un autor rellena todos estos detalles en su obra, se convertirá en menos interesantes. Para Shingeki no Kyojin, intencionalmente redibujo algunos aspectos que habrían extendido demasiado el desarrollo de la historia. Incluso los personajes secundarios que emergen como malvados son muy complejos, aunque varios villanos o antagonistas que aparecen, yo personalmente siento que no son malos por ninguna razón mediocre. Incluso, mientras que la ilustración de un villano debe retratar su timidez y confusión, así como la ambición que poseen, tienes que hacer todo lo posible para que otros sientan como: oh, este tipo de persona existe dentro de mí también. Como artista, creo que es algo que debe estar presente. ¿Cuál es un aspecto importante para ilustrar el crecimiento y la evolución de los personajes? Fuera de los flashbacks, la línea de tiempo de Shingeki no Kyojin realmente no avanzó demasiado en este punto, por lo que los personajes no han envejecido significativamente tampoco. Sin embargo, Eren recibió un poder impensable, mientras que por primera vez Armin se encontró con el dilema de que si los soldados deben matar a otros humanos durante la guerra. Todos ellos están luchando dentro de diferentes escenarios y por lo tanto sus características también han cambiado. La forma en que representa estos cambios es a través de los ojos. Escuchamos que creó personajes cuyo desarrollo superó sus propias expectativas. Es el papel de Krista. Ella era una soldado de corazón amable, una mujer pequeña con cara adorable. Por el valor comercial de la serie, la primera vez la traté como una personaje moe chic. Sin embargo, nunca sentí que viviera la vida superficial de una muñeca plástica, así que cuanto más la dibujaba más me parecía molesto. Entonces pensé, ¿por qué no me conformo con este flujo y uso ese sentimiento dentro del desarrollo del personaje? Desde que ella vivió como una niña no deseada, ella siempre obedeció todo lo que el mundo le dijo. Sin embargo, también poco a poco se volvió independiente. La ilustré usando este sentimiento. Hacia el final, su diseño de personaje en realidad terminó fusionándose perfectamente con la historia. Durante el proceso de dibujo se siente emocionalmente conectado en sus personajes. No importa el personaje, siempre inserto varias partes de mí mismo, así que poseo diferentes tipos de inmersión emocional en cada uno de ellos. Pero mientras dibujo el personaje sigue siendo el mismo, separado de mí. ¿Con quién te identificas más? Si entrara al universo de Shingeki no Kyojin, definitivamente sería un soldado anónimo. Eren tiene un compañero cadete llamado Das, quien vomitó cuando entró al campo de batalla. Siento que soy el más cercano a él, para ser honesto, sentí que estaba muy distante de los personajes principales. Dicho esto, últimamente Eren y yo tenemos algunas coincidencias. Eren recibió inconscientemente un poder extraordinario y ahora tiene una gran responsabilidad. Esto es similar a mí, ya que ahora estoy manejando una inmensa cantidad de material que ni siquiera podía imaginar cuando comencé esta serie. A veces sentía repentinamente la presión, incluso sintiendo que debo vivir una existencia peculiar a pesar de ser una persona normal. Ya sea Eren o yo, simplemente pensando en cómo en realidad no soy especial. Es una forma de consuelo, y una vez que reconocí este punto, el dibujo del manga se hizo un poco más fácil para mí. Rainer Braun, compañero de Eren.
Como un soldado, él tiene un físico muy ventajoso y fue dibujado con una musculatura robusta. Comparado con otros, muestra muy pocas emociones, pero a medida que avanza la historia también se revela que él tiene diferentes emociones. Esto está ligado al desarrollo de la trama. Hajime Isayama explica que está posicionando en el papel de otro protagonista. Sin duda es muy interesante que ahora Hajime Isayama se refiera a Rainer Brown como otro protagonista, pero esto está estrictamente ligado a lo que hemos visto actualmente en el manga, ya que llevamos desde marzo de este año con capítulos únicamente centrados en Mare, y poco a poco la historia se ha ido centrando más en Reiner con estos últimos dos capítulos del manga, el 94 y 95. Es interesante que actualmente se le esté dando ese trato al personaje, considerando que únicamente le queda un año de vida dentro de los 13 años de la maldición de Ymir. Por tal razón, parece ser que Rainer Brown tendrá un desarrollo más profundo para el final de la historia, incluso pudiendo estar en la batalla final, sin necesidad de elegir un sucesor como sería Gabi, Falco, Sofía, Udo, etc. Reiner no estaría en la obligación de pasar su poder a nadie, debido a que Isayama lo considera otro protagonista. Así también, tampoco vemos viable que Eren vaya a fallecer siendo el protagonista, pasándole su poder a otro niño herdiano, suponiendo que llegase a tener alguna descendencia. Todo esto es realmente interesante y nos pone a pensar muchísimo acerca de qué rumbo tendrá al final Shingeki no Kyojin. Y todo esto me hace recordar la entrevista que dio en la Besatsu Shonen Magazine, donde comentaba que una película le inspiró, una película acerca de un asesino serial en el cual el público castigaba y repudiaba al asesino. Pero él pensaba, yo tuve suerte de no nacer como un asesino serial, yo tuve suerte de nacer como una persona normal. ¿Qué determina esto? Y es sin duda una referencia directa al desarrollo que está teniendo Reiner como personaje. Sin duda esa entrevista es muy interesante. Y ya para finalizar te dejo un apartado extra que salió en Kodansha Comics. Recientemente se publicó el volumen número 22 en los Estados Unidos, y la versión de Kodansha Comics en ese país publicó 2 páginas extra contando el ascenso de Erdia, así como la caída de esta misma y el ascenso de los Marley. En estas 2 páginas se nos cuenta lo siguiente, están traducidas del inglés y lo vas a ver por primera vez en español en el canal. Los botines de guerra adquiridos por el cuerpo de investigación después de haber retomado la Muralla María. 3 libros, dejados por Grisha Jäger, padre de Eren. Dentro de ellos está la verdad de este mundo, conocimiento por el cual Erwin sacrificó su vida. Número 1. El ascenso repentino del Imperio Erdiano. Hace más de 1800 años, Ymir Fritz, el progenitor de los Erdianos, hizo un contrato con el demonio de la tierra y adquirió el poder de los titanes. Utilizando el poder de los titanes, Ymir cultivó las tierras baldías, construyó caminos, construyó puentes, trayendo la abundancia y riqueza para el pueblo erdiano. El poder de Ymir construyó el imperio de Erdia, y cuando ella murió, fue dividida entre 9 partes. El imperio entonces trajo la ruina a la gran y antigua nación de Marley, y se convirtió en el conquistador del continente. Con el poder de convertirse en titanes, los súbditos de Ymir, el pueblo erdiano, oprimió y atacó a otras razas durante aproximadamente 1700 años, incluso llevando a cabo la limpieza étnica. Número 2. La Gran Guerra de los Titanes, el derrocamiento de la nación y dispersión del pueblo erdiano. El imperio erdiano se había vuelto arrogante después de 1700 años, permitiendo que finalmente Marley trabajase desde adentro para instigar una guerra civil, haciéndola crecer lentamente. Marley pudo adquirir 7 de los 9 poderes titánicos, ganando la Gran Guerra Titánica hace aproximadamente 100 años y derrotando a Erdia. Mientras tanto, Fritz, el rey número 145 de los Erdianos, había heredado el poder del titán original, con su capacidad de gobernar y controlar a todos los demás titanes. Tomó la decisión de renunciar a la guerra, trasladándose a la remota isla de Paraíso, junto con algunos otros erdianos. Ahí construyó 3 murallas y se escondió dentro de ellas. Mientras tanto, los erdianos que se resistieron quedaron atrás en el continente de Marley, fueron segregados en guetos y obligados a vivir bajo el gobierno tiránico de Marley. El punto de inflexión, los restauradores de Erdia y los guerreros de Mare. A través de la ayuda del búho, un individuo que trabajaba contra el gobierno de Mare desde el interior, una organización clandestina anti-Marley en el continente conocido como los restauradores de Erdia, habían expandido su influencia en secreto y comenzaban a hacer planes para recuperar el poder del titán original escondido en las murallas, para devolverlo a la verdadera familia real. 2 miembros de los restauradores de Erdia, Deina Fritz,
descendiente de la verdadera familia real que se había negado a huir a la isla, y Grisha Yeager se casaron y dieron a luz a un hijo, Seke. Mientras tanto, con también planes de retomar el Titán original, el gobierno de Marley comenzó a reclutar guerreros de las zonas segregadas del interior del continente de Erdia. Escogieron descendientes de Ymir, niños y niñas entre 5 a 7 años. El objetivo de este programa era seleccionar a los próximos 7 titanes cambiantes controlados por Marley. Seke había sido enviado para ser un guerrero, y cuando cumplió 7 años denunció a sus padres al gobierno de Marley. Los restauradores de Erdia fueron enviados al paraíso y vino la gran tragedia. Esta recopilación de información fue publicada por Kodansha en Estados Unidos para la versión del volumen número 22.